SER Podcast. Pasan 9 minutos de las 9 de la mañana a las 8 si nos están escuchando desde la Comunidad Canaria. Esta mañana huele a quemado en Madrid, el aire huele a humo. Hay también humo, lo hemos visto nada más salir a la terraza. Bueno, nada más salir de casa ya sentías ese olor, pero Rodrigo Tarrasa, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Cuando nos hemos encontrado en la terraza aquí, se puede ver perfectamente esa atmósfera que envuelve hoy la ciudad de Madrid, de humo y ese olor a quemado. Sí, anoche ya mirabas hacia el Palacio Real y veías como una columna de humo rojo, además, que se acercaba hacia la capital. Yo creo que nunca había sentido un incendio tan grande, tan cerca de la capital como ahora. Yo decía en la entrada que tan solo quien ha vivido esta situación en primera persona, tan solo quien ha visto su casa en peligro, cuando se ha visto desalojado, lo ha perdido todo, ha tenido el miedo a perderlo todo, sabe lo que se siente, pero que tal y como está el panorama, si no nadie lo remedia, vamos a ser esa persona en cualquier momento, ¿no? Ahora estamos viendo 63.000 personas afectadas aquí en el entorno de Madrid, pero otras tantas en toda España, en los incendios que hay y en toda Europa, porque esto es ahora mismo están luchando contra el fuego en Francia, no sé si en Italia, porque de ahí vamos a saludar concretamente ella está en los Montes Abruzos. María Ángela Paone, buenos días. Buenos días. No sé cómo estáis ahí en Italia con el tema de los incendios forestales. De momento este verano aún la situación está tranquila, hemos tenido otros veranos ya con incendios a estas alturas más graves y la verdad que estamos siguiendo yo con mucha pena desde aquí lo que está pasando en Madrid, porque claro, todos estos lugares son lugares donde he pasado muchísimos fines de semana y veo todo con muchísima pena. Decía un testimonio, escuchaba esta mañana en el matinal, lo escuché ayer también, que decía, me he dado cuenta realmente de la dimensión de todo esto cuando he visto un paraje que forma parte de mi vida, como hablaba del pantano de San Juan, dice, ver cómo estaba quemando aquello que forma parte de mi vida, ¿no? Eso es realmente desolador. Pero otros años sí que ha habido muchos incendios, creo que llegan esta tarde los efectivos antiincendios, a los efectivos aéreos que aporta Italia para colaborar, para ayudar, ¿no? Dentro de esta emergencia. Creo que llegan 2 de Italia y 2 de Grecia. 2 de Grecia, que también conoces muy bien. En Grecia también se han vivido veranos absolutamente dramáticos de incendios. Sí, justo hace un par de años fui a uno de los lugares más afectados de uno de los mayores incendios que hubo en los últimos años y en la península de Eubea, que está cerca de Atenas, y ahí fui para ver si se había aprendido, ¿no?, alguna lección. Estos días vivo también con mucha angustia todo esto, porque este fue un especial que coordiné para el diario hace 6 años y precisamente la pregunta era si Europa estaba preparada ante los mega incendios. Y la respuesta pues es que seguimos sin estarlo, ¿no? Fuimos a Grecia, Portugal, y también a Zamora y parece que no hemos aprendido nada, ¿no? En términos de prevención, de mayor recursos, ¿no? Uno de los problemas que salían claramente allí en Grecia y también en Portugal, en Italia, que se invierte muchísimo más en extinción que en prevención. Sí. Eso es el tema recurrente del que hablamos, tan solo lo hablamos, apuntamos recogiendo las protestas de quienes están ahora jugándose la vida ahí, de los bomberos forestales, de los que trabajan en los bosques. Voy a incorporar y saludar también, nos escucha desde Menorca, José Mansilla, antropólogo urbano, profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona. Buenos días, José, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bien, esto recogiendo lo que decía María Ángela, creo que ha llegado el momento de plantear un pacto de Estado o incluso un pacto europeo para tomarse en serio
primero, el cambio climático. Segundo, cómo gestionar esas masas forestales, cómo prevenir, cómo abordar este tema, porque cada vez los incendios están afectando a zonas menos acostumbradas a sufrirlos. Estoy pensando, por ejemplo, el incendio tremendo en el bosque de Fontainebleau en Francia, que está muy al norte, en el sur de Francia, como en España, como en los países mediterráneos, más de la ribera mediterránea. Es casi algo endémico los incendios forestales en verano. Aún así, la prevención y la gestión deja mucho que desear. ¿Creéis que ya es momento de plantear y de ponerse en serio hablar de este tema? José. Pues mira, yo estos días me acordaba, en una vida anterior, yo estudié ingeniería forestal, después me dediqué a la antropología. Anda. Y me acordaba de algunas de las cosas que ya se debatían en aquel entonces, estoy hablando de hace casi 30 años, ¿no? Que era básicamente que a nivel europeo existe una muy potente política agraria comunitaria, que de hecho aún hoy en día se sigue comiendo o sigue, digamos, suponiendo un porcentaje muy alto del presupuesto total comunitario, y ya entonces se empezaba a hablar de la necesidad de una política forestal común, en la cual hubiera precisamente, pues eso, ¿no?, una especie como de líneas de acción y estratégicas coordinadas, compartidas, financiadas desde la Unión Europea a partir del presupuesto de la Unión, que en un principio debería tener sobre todo como primer objetivo el tema del mantenimiento de la vida rural, ¿no? Continuar pudiendo, pues eso, ¿no? Que la economía agraria no dependa única y exclusivamente de los cultivos más tradicionales, sino que el bosque, que las dehesas, esta tipología tan propia nuestra del Mediterráneo, pudieran seguir funcionando, y sin embargo, pues ha pasado el tiempo y seguimos igual. Y de hecho, yo sé que es muy manida la frase esa, y cada vez que la escucho pienso otra vez la frase, ¿no?, esta de los incendios de verano se apagan en invierno, ¿no?, con el trabajo. Pues precisamente esta política forestal comunitaria, que entonces se comenzaba a promocionar y a debatir, apuntaba en esta dirección, al hecho de que no se abandonaran las zonas forestales, las zonas boscosas, que se le pudiera continuar extrayendo beneficio, fijando población en el territorio, para evitar precisamente este tipo de catástrofes. No, yo solo iba a decir que no tiene mucha pinta, ¿no?, lo del Pacto de Estado, después de escuchar ayer una vez más a nuestros políticos aprovechar una situación tan catastrófica como esta para echarse el fuego unos a otros. O sea, a mí me parece algo alucinante. O sea, que es la historia que se repite todos los veranos sabemos que va a volver a ocurrir, y todos los veranos lo afrontamos como si fuera un acontecimiento imprevisible, ¿no? O sea, yo tengo un amigo bombero que me manda recurrentemente mensajes de WhatsApp un poco para, oye, a ver si puedes mover esto, a ver si puedes difundir esto, a ver si podéis sacarnos en el periódico, y esto ocurre en abril, en mayo, por favor, antes de que llegue la campaña de verano. Bueno, en Madrid ha habido miles de días de huelga reclamando, pues esto, equipos actualizados, más plantillas, mejores condiciones salariales, una ley estatal de bomberos, que se adapten los operativos a los incendios cada vez más extremos y de sexta generación. No ocurre nunca, pues esto, que se prevean en invierno y no en verano, no ocurre nunca, y de repente, pues ayer vemos a dos de los políticos más pirómanos de la política española, como son la presidenta de la Comunidad de Madrid y el ministro Óscar Puente, pues llamándose mamarrachos uno al otro y echándose en cara la gestión de una tragedia tan grave, ¿no? O sea, antes hablaba María Ángela de los aviones que llegan de Grecia. Hoy creo que El Mundo publica que estos aviones se prometían estar operativos por parte del gobierno español desde hace tiempo, y ahora hay que pedir ayuda al extranjero. La Comunidad de Madrid pide ahora ayuda al gobierno, pero ha estado recortando la inversión en bomberos durante años, y luego la respuesta del ministro Óscar Puente a mí me parece del todo fuera de lugar. O sea, yo creo que convendría que recordara que la UME no pertenece al gobierno ni le pertenece a él. O sea, que está al servicio de todos los españoles, incluidos los madrileños, incluidos los que voten al Partido Popular. O sea, no puede ser esto de, uy, ahora venís a pedir ayuda. Pues por supuesto que viene a pedir ayuda. O sea, bueno, soy valenciano, recuerdo en la Dana el debate era si Mazón había pedido o no la declaración de estado de emergencia. Pues bueno, ahora aquí se ha pedido. Entonces no puede ser que la respuesta sea, bueno, ahora venís a pedir ayuda, ¿no? Como si la UME fuera algo que el gobierno concede de forma discrecional. O sea, no sé, me parece un despropósito absoluto cuando hay gente, pues estos 60.000 personas que han sido evacuadas y que toda su vida está en peligro, que tener que escuchar otra vez a nuestros políticos convertir esto en la enésima batalla política. Y esto llega, María Ángela, no sé si querías comentar alguna cosa. Sí, no, justo lo que dice Rodrigo,
es verdaderamente decepcionante, ¿no? Que hay algunas cosas sobre las que no hemos logrado ponernos de acuerdo, ¿no? Y es muy significativo, ¿no? Cómo se aborda el tema de los incendios, porque de la misma manera se aborda el tema de la lucha contra el cambio climático, ¿no? Se convierten en batalla política cuando a estas alturas deberíamos tener, digamos, un terreno mínimamente compartido de debate, ¿no? Pero fundamentado en bases serias, no en opiniones políticas que le convengan más a uno a otros. Y esto, digamos, en estos momentos creo que los ciudadanos viven muy mal estos tipos de gestiones. Pero es que no existe, ¿no? Yo creo que no existe ya terreno en el que pueda haber un mínimo punto común entre las administraciones, o sea, y es algo que está afectando de forma real y constatable cada día a los ciudadanos. Es alucinante, la verdad. Esto además llega en un momento, en un contexto político, no tan solo en España, sino también a nivel europeo, en la que fuerzas que están negando el cambio climático están tocando poder. Y estoy pensando en partidos como Vox, que bueno, pues están alcanzando pactos en gobiernos autonómicos de los cuales depende, por ejemplo, la gestión forestal y la gestión antiincendios. Entonces piensas, si vamos a estar en manos de estos partidos, de esta gente que niega la realidad, niega estos incendios, como ha dicho Ayuso decía, incendios inextinguibles, incendios incontrolables, inéditos, inusuales. Dices, vale, pues si lo reconoces que son inusuales, es que estamos en un contexto, en una situación a mí esto me recuerda mucho, no sé si has visto un fantástico documental que han hecho en Radio Televisión Española sobre el accidente de Metro de Valencia, que era imprevisible e inevitable, ¿no? Es lo mismo que se dijo en la Dana, ahora hemos pasado a inextinguibles. O sea, es como si de repente nos hubiese sorprendido de un día para otro que en verano hubiera incendios en España. Inevitable sí que es, si como estábamos hablando, pues se trabaja en un contexto de gestión de los bosques, de prevención, etcétera, etcétera. Y eso es política. Y precisamente a ese escenario político nos queremos centrar porque esta semana justamente la prioridad nacional figura en pactos de gobierno de PP y Vox en Andalucía, Aragón, Castilla y León, Extremadura, y el miércoles ha alcanzado rango de ley al incluirse en la ley de presupuestos de la Generalitat Valenciana. Entonces estábamos pensando cómo Vox a veces lanza propuestas que son señuelos electorales, muchos de ellos sirven para captar votos. Y si Vox algo consigue es poner en el centro del debate público conceptos propios, aunque algunos sean globosonda, como yo decía, pero otros van muy en serio y pueden marcar un antes y un después. El PIN parental es la mejor herramienta para que los padres nos podamos defender. La violencia de género no existe, la violencia machista no existe. El sexo es un hecho biológico y no es una construcción social o cultural. Contraponer la igualdad a la prioridad nacional es absurdo, porque nosotros lo que estamos reivindicando precisamente es que todos los españoles sean iguales en todo el territorio nacional. Es un principio moral y es un principio patriótico de Vox y de la inmensa mayoría de los españoles, que defienden el sentido común de que los españoles tienen que ser los primeros en su propia patria. Y que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Así de sencillo. Esta semana, entre el humo de los incendios, queremos echar la vista atrás y recordar todo aquello que vino antes de esa prioridad nacional. En 2019 llegó el primer pacto entre PP y Vox y con ello empezamos a escuchar hablar de conceptos como el PIN parental, que ahora escuchábamos, la inmigración ordenada o la violencia intrafamiliar. Amaya Sanz. Hola, pues sí, ahora todos estos conceptos nos parecen cosa del pasado, pero la realidad es que el partido de Abascal está dentro de más de 100 ayuntamientos y gobiernos autonómicos por toda España, y en estos lugares han intentado llevar a cabo sus propuestas, algunas con más éxito que otras. Y esto nos lo explica Ana López, politóloga y autora de La extrema derecha en Europa. La norma más llamativa fue la voluntad en 2020 del Gobierno de Murcia de implantar el PIN parental, pero ha sido paralizado por el recurso del Gobierno. Aquí sí que hemos visto cómo una medida estrella se desactiva. Por otro lado, hay medidas que formaban parte del programa de Vox y que ya se han implementado. Por ejemplo, los centros de menores extranjeros ya reciben menos dinero para su presupuesto y ahora se ha aprobado que van a estar fuera de los núcleos urbanos.
Y lo que está en tramitación, y no sabemos si será efectivo, es que Vox ha planteado a nivel municipal y también en algunas comunidades autónomas que se prohíba el burka y el niqab en espacios públicos. En numerosos consistorios y gobiernos locales se han rebautizado las concejalías o áreas de igualdad para incorporarlas el término de familia. Esto ha supuesto la supresión de campañas destinadas a la igualdad, la supresión de campañas LGTBI, la supresión de banderas LGTBI. Y esto ha sucedido en Nájera, en Valencia, en Toledo, en Valladolid, en Burgos, en Huelva o incluso en el propio hemiciclo de las Cortes Valencianas, donde ya no se cuelga la bandera LGTBI. Se han eliminado partidas de la Agenda 2030, se han recortado políticas climáticas y se ha derogado normativa ambiental. Estas medidas que menciona Ana son solo algunas de las más destacadas, pero ya hemos comentado que esta semana, lo hemos comentado en los informativos, lo hemos escuchado estos días, que tan solo esta semana 3 mujeres han sido asesinadas en menos de 24 horas, situando la cifra de víctimas de violencia de género en 31 en lo que llevamos de año. Sí, y esta realidad que para todos resulta innegable, los diputados de Vox siguen intentando ir en contra y quieren que pase a ser denominada violencia intrafamiliar. Pero detrás de este debate de términos hay mucho más, y sobre esto hablamos con Irene Zugasti, politóloga y periodista especializada en políticas de igualdad de género. Detrás de la retórica de Vox, que ha asimilado el Partido Popular ya en muchos territorios, no hay solo palabras, lo que hay es un objetivo muy claro, que es hacer ingeniería judicial y institucional para desmontar todos los avances en derechos de las mujeres de los últimos 20 años. Parece que ellos quieren llevarlo todo a un debate muy de palabras y muy de lo simbólico, pero detrás de lo simbólico hay una agenda deliberada y las consecuencias son reales y afectan a la vida de muchísimas mujeres. O sea, por ejemplo, mira, cuando niegan la violencia de género y hablan de violencia intrafamiliar y tal, el debate se coloca ahí, ¿no?, en el concepto, pero lo que hay detrás es derogar esas leyes que, por ejemplo, nos dotaban de juzgados especializados, de estadísticas. Claro, si hacemos un apagón estadístico, si quitamos los jueces especializados, de fondo lo que se está haciendo es quitar el debate público, pero sobre todo vulnerar esos derechos. Bueno, claro, muchas de las competencias y políticas públicas de servicios sociales, y en esto incluye la violencia de género, están transferidas a las autonomías o incluso a los ayuntamientos. Esto se ha notado en los lugares donde PP y Vox gobiernan en coalición, donde ya se ha visto implementada alguna de las medidas y recortes que propone el partido de extrema derecha. Por ejemplo, en Valencia se han cargado los recursos de inserción laboral. En Zaragoza han creado lo de las parroquias seguras, que es para que los párrocos sean quienes gestionen de alguna forma esos servicios o esa gestión de asesoramiento. La Comunidad de Madrid ha aplicado un recorte del 45% en los fondos para ayuntamientos. Eso implica que te estás cargando los puntos municipales de violencia, los talleres, los espacios donde las mujeres pueden contar su situación, pueden encontrarse, la puerta de entrada de las víctimas. Muchas víctimas entran por esos recursos. Se han metido un tijeretazo a las partidas también de prevención en coles, en institutos, que todo esto no es, como insisto, no es solamente retórica, son consecuencias reales. Yo conozco, he trabajado mucho tiempo con mujeres víctimas o supervivientes, que ha sido fundamental el tener esos recursos. Por el momento hay ciertas cosas que no pueden tocar, como la ley de violencia de género o el pacto de Estado, esa hoja de ruta para saber cómo actuar y qué protocolo seguir en este tipo de situaciones. Un pacto que, por cierto, fue aprobado por unanimidad, exceptuando a Vox, que siempre se ha mostrado totalmente contrario a todas estas medidas de prevención e intervención de la violencia machista. Amaya Sanz, gracias por recordarnos esto. Gracias a ti. Esto es lo que se conoce como la ventana de Overton, ¿no? El Vox va lanzando un montón de propuestas, algunas quedan en casi en nada, porque o no se pueden implementar o simplemente pues se olvidan, pero otras sí. Y no debemos frivolizar con esto, María Ángela. Sí, es un patrón muy claro que lleva la extrema derecha siguiendo desde hace una década. Yo recuerdo estos mismos movimientos hechos en Holanda por Bilder o en Francia o aquí en Italia. Lo importante no es las medidas que se logren, sino cuánto consigues contaminar el debate, porque ya esa es una victoria. Claro. Una vez que el tema está en el debate, sobre todo consigues una victoria en uno de los temas que has conseguido plantear, pues el desmantelamiento del siguiente es cada vez más fácil. Y el mayor error en estos últimos años,
Y esto lo he repetido 1000 veces en los últimos años y me parece increíble que los partidos, digamos, conservadores tradicionales no lo hayan entendido, es que si siguen yendo por detrás de la extrema derecha, el elector siempre acabará eligiendo el original y no la copia. Sí, total, José. Sí, yo la verdad es que alguno de vosotros o alguna compañera periodista creo que ha mencionado la palabra clave, que es hegemonía, ¿no? Es decir, y es un poco lo que se estaba refiriendo ahora también la compañera desde Italia, es decir, lo que hay es un intento de manejar el discurso para, digamos, en cierta medida, que los debates giren en torno a determinadas cuestiones que nos hagan, pues eso, ¿no? Cambiar el pensamiento hegemónico sobre lo que significa esta problemática social. También me gustaría añadir una cosa que yo creo que muchas veces se nos escapa cuando hablamos de estas propuestas de Vox, y es que en el fondo son, a nivel de programático, son propuestas de ingeniería social, en el sentido de que lo que intentan es modificar cómo funciona la sociedad actual. En el caso de la nuestra, ¿no?, la sociedad española, pasar a hacer una sociedad mucho más individualista de lo que somos, por cuanto muchas veces lo que hacen es fijar o intentar modificar la conciencia que tenemos sobre determinadas problemáticas que entendemos que son, pues, que nos afectan a todos, como por ejemplo la violencia de la mujer, ¿no? O con respecto a la mujer, la violencia de género, transferirla al plano individual o de las familias, ¿no? Es decir, no es una cuestión que le afecta a la mujer por el hecho de ser mujer, sino que es de la familia, o que todas las violencias son iguales. Y en este sentido yo creo que muchas veces también las propuestas que van de corte económico en los programas y en los acuerdos que firman Vox y PP, se deja ver que en realidad lo que hay es ese intento por transformar una sociedad, bueno, con una tradición en cierta medida socialdemócrata, muy vinculada a un espíritu comunitario que tiene mucho que ver con esta tradición, puede ser católica, en otra mucho más individualista, por cuanto detrás de todas estas batallas que están llevando a cabo, lo que se encuentra en el fondo es precisamente sacar a relucir la importancia del individuo, ¿no? Y por tanto una dinámica neoliberal mucho más profunda de la que tenemos hoy en día. Luego hay un tema que no sé si estamos teniendo en cuenta. Por ejemplo, con el tema de la prioridad nacional están recogiendo algo que es un sentimiento que es el sentimiento que existe en muchos barrios que han sufrido los recortes en servicios sociales, que se ven marginados por esta sociedad, que se ven que nadie los atiende, se ven cada vez con menos servicios, y en lugar de reclamar a quienes han hecho esos recortes o quienes son responsables de esas políticas que agrandan la brecha, la diferencia, la desigualdad, miran al más débil. Yo recuerdo, por ejemplo, y seguramente que vosotros también, las imágenes de aquel desalojo del B9 en Badalona, donde ahí vivían personas que de diferentes condiciones. Algunas de ellas simplemente es que no podían acceder a una vivienda y vivían allí, aunque trabajaban y tenían papeles y de todo. Y cómo los vecinos de ese barrio, que es uno de los más quizá pobres y deprimidos de España, estaban cargando contra esos migrantes o contra la población pakistaní que convivía con ellos ahora en esos bloques de pisos construidos durante el franquismo. Entonces, ellos simplemente recogen ese sentimiento de a ellos les dan todas las ayudas y a mí, que soy español, aunque pertenezca a una etnia que siempre se ha visto racializada y marginada, me lo están quitando. Entonces, ellos simplemente tocan ese botón, pero otros se lo compran. Otros partidos que en teoría siempre han sido partidos de Estado, que saben que eso conlleva una serie de vulneración de derechos, lo compran. Eso es lo más alarmante, Rodrigo. Pero es esto que yo estoy muy de acuerdo con esto que decía José, ¿no? Que probablemente Vox no es capaz de modificar o de introducir leyes nuevas porque afortunadamente todavía no gobierna a nivel nacional. Sí, en algunas autonomías, pero sí consigue condicionar por completo el relato político y el clima social, ¿no? Aquí hemos estado debatiendo durante años sobre la inmigración convertida prácticamente en el principal problema de los ciudadanos en España, cuando no era un problema real y aparecía ya en el CIS como uno de los principales problemas para los españoles. Aquí hemos vuelto a debatir sobre el aborto, se han cuestionado las leyes de violencia de género. Vox ha conseguido
que las nuevas generaciones cuestionen, los chavales se sientan amenazados por el feminismo, e incluso el PIN parental, ¿no?, que era como una de estas medidas estrella de Vox, no se llegó a aplicar, pero sí consiguen introducir este debate y consiguen introducir el miedo. O sea, hay sitios en los que sí se han implantado medidas similares al PIN parental y referencias al derecho a información de las familias sobre determinadas actividades en colegios, y consiguen al menos que en esos colegios se instale el miedo, ¿no? Y que haya centros en los que, por ejemplo, prefieran no hacer talleres sobre feminismo, no debe ser que algún padre se queje. O sea, que puede que la ley no entre, o sea, no quede escrita, pero sí consiguen condicionar por completo todo el discurso político y todo el relato. Voy a incorporar a la mesa de tertulia a Steven Forti. Él es profesor de Historia Contemporánea a la Universidad Autónoma de Barcelona, es experto en el estudio de fascismos y extrema derecha, es autor de Extrema Derecha 2.0, qué es y cómo combatirla, y Democracias en extinción, el espectro de las autocracias electorales. Steven, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos hablando de cómo marca el discurso, o cómo impone esa hegemonía de discurso, como decían ahora, partidos como Vox, y estamos haciéndolo en un contexto de unos incendios en algunas comunidades, lo hemos visto, ¿no?, gobernados donde ya pertenecen a ese gobierno autonómico, donde el tema medioambiental es otro de los caballos de batalla, ¿no? Recordemos que hace un año Ortega Smith achacó los incendios al fanatismo climático. Steven, todo esto que estamos hablando, ¿qué te parece? Bueno, lo ha vuelto a hacer también Abascal ayer, hablar del fanatismo climático, que es algo que linda lo ridículo, más allá de demostrar que, digamos, la coherencia como líder político de un partido con representación parlamentaria no es algo importante para esta persona. Ahora bien, yo creo que lo que se ha comentado en los últimos minutos es absolutamente cierto. Es decir, por un lado hay una cuestión que es que la extrema derecha ha avanzado en España y en muchos países en las últimas décadas por causas estructurales. El aumento de las desigualdades, un resentimiento por el mal funcionamiento a veces de la administración pública, por los cambios culturales que han vivido nuestras sociedades, por la crisis de intermediación de la política, etc. Y por el otro, la extrema derecha ha entendido muy bien cuál es una estrategia que en un contexto marcado por ese resentimiento generalizado puede ser eficaz, que es intentar mover, se ha nombrado antes, la ventana de Overton, es decir, romper tabús, provocar, transgredir, meter en el debate público una serie de temas que parecen increíbles, que pero poco a poco se van normalizando. Y eso permite su normalización, le permite marcar la agenda mediática, marcar el debate político, y entonces al final ir normalizando cosas que hace unos años nos parecían inaceptables. Pensemos en Estados Unidos, que no sé si va un paso por delante, ojalá que no, pero donde hemos visto que una figura como Trump, que hace 15 años nadie se hubiese imaginado que pudiese convertirse en presidente de Estados Unidos, ha ganado unas elecciones en el 16 y ha vuelto a ganarlas en el 24, y que temas como en el 24 en su campaña electoral, que parecían absolutamente locos, como pedir la deportación de todos los extranjeros residentes en Estados Unidos, ¿no?, millones de personas, pues oye, una vez que ha llegado al gobierno se han aplicado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la extrema derecha le ha dado centralidad a la que solemos llamar la batalla de las ideas, la batalla cultural. Sobre todo porque ha entendido una cosa, que los cambios empiezan muchas veces por el lenguaje, por las palabras que utilizamos o, si queremos, por los relatos que circulan en el espacio mediático. Y Vox, a veces de forma acertada, desde su punto de vista, a veces metiendo la pata o escogiendo temáticas o palabras equivocadas que no les funcionan, está actuando el mismo tipo de estrategia que vemos tanto en Europa como en América Latina como en Estados Unidos. Pero Steven, ¿cómo se combate esto? Porque claro, ahora mismo no solo están recogiendo ese descontento, sino que además cuentan con el apoyo de toda una red mediática y de las redes sociales que hacen que sea apabullante esta estrategia.
Esa es la pregunta del millón. A ver, el tema no es fácil de solucionar, evidentemente, pero hay que ser también, yo creo, racionales y entender que picando piedra y escogiendo bien la batalla que se tienen que dar, se pueden cambiar las cosas. ¿A qué me refiero? Uno, hacer un diagnóstico, que en parte se está haciendo ya después de años de una cierta incertidumbre al respecto, hacer un diagnóstico de cuáles son las causas que explican realmente el auge de la extrema derecha. Y entonces ahí volvemos a temas que son a menudo estructurales, que causan esa frustración, resentimiento, rabia, llamémoslo como sea, de una parte de la población. Entonces, si no vamos a resolver los problemas estructurales, es decir, que las desigualdades han aumentado en las últimas décadas en los países occidentales debido a las políticas neoliberistas, si no vamos a actuar ahí, evidentemente no solucionaremos jamás el problema. Pero al mismo tiempo se trata también de abordar otra cuestión, que son las causas más políticos institucionales que explican el auge de estas fuerzas políticas. Es decir, la crisis de intermediación de la política y el aumento de la desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones. Una democracia pluralista que funcione bien necesita de cuerpos intermedios. Partidos políticos democráticos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil. Estamos en una sociedad cada vez más atomizada, desestructurada, deshilachada. Y eso, volvemos una vez más a cómo impactaron las políticas neoliberales desde los años 80. Pero luego tenemos en los últimos 20 años otro factor que impacta en esto, que es la revolución tecnológica. Entonces, ¿es fácil solucionar esto? No. Pero si no intentamos encontrar unas vías para, digamos, volver a crear, a construir una sociedad más cohesionada, va a ser muy difícil ganarle la batalla a la extrema derecha. Se podrán ganarle unas elecciones concretas, pero el problema de fondo seguirá ahí. Y luego yo creo que hay una última cuestión, para resumir brevemente, que es fundamental mencionar, que es el tema del espacio digital. El espacio digital, es decir, lo que es Internet y las redes sociales, después de más de 2 décadas de existencia, 3 si hablamos de Internet, no está aún democratizado y nos estamos dando cuenta cada vez más que está en manos de, en algunos casos, tecnooligarcas que juegan un papel político. Pensemos, por ejemplo, en Elon Musk, pero hay muchos otros, el mismo Mark Zuckerberg, y que ya no esconden cuál es su visión del mundo y cuáles son las políticas que le gustaría aplicar, interviniendo directamente en la política. Bien, las redes sociales e Internet evidentemente no son lo único que impacta en los debates públicos, pero tienen una capacidad de viralizar ideas, de difundir, ¿no? También discursos extremistas, por ejemplo, que es increíble y que era inimaginable hace unas décadas. Pues, oye, como sociedad democráticas, más allá de pedirle a estos tecnooligarcas que quizás regulen, ¿no? Como está pasando, al menos en Europa, el contenido que circula en esas redes sociales, yo creo que no es esa la cuestión. La cuestión es cómo democratizamos ese espacio, que no puede quedarse en manos de los que eran en el siglo XIX los Robert Barons de las grandes industrias. Pero ahora con unas herramientas tecnológicas, pensemos en la inteligencia artificial que está transformando radicalmente el mundo como lo habíamos conocido. Totalmente, y además es que has nombrado varios nombres que se erigen como líderes, aunque sean tecnoempresarios, se eligen como líderes. Están los líderes de la extrema derecha dando una imagen de fuerza y cohesión, y por otro lado, y lo digo esta semana además, en la que José Luis Rodríguez Zapatero ha dado una entrevista, la izquierda anda dividida, desnortada y con los pocos referentes que tiene que van cayendo, José. Sí, yo, si me permitís una súper pequeña anécdota y lo hilarlo con una pregunta que me gustaría hacerle al invitado, que a propósito, a ver si nos cruzamos por los pasillos de la universidad que compartimos y todavía no nos hemos visto, Steven. Yo recuerdo haber dado hace unos meses una charla en un instituto de la Barceloneta, que es un barrio, pues, que más allá de que salen muchas veces en las noticias por cuestiones vinculadas al turismo, es un barrio muy, por decirlo así, muy multicultural, hay gente de todos sitios y es un barrio todavía de clases populares, donde una chica de origen migrante precisamente criticaba a los migrantes.
¿no? Es decir, como que se llevaban las ayudas. Si tú la veías, era una persona racializada, y a mí esto me sorprendió mucho, me costó mucho trabajo mantener una conversación, un debate con ellos, donde hacerle ver cómo era su razonamiento, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarle a él si las últimas medidas que se están tomando, por ejemplo, ya que no podemos ir por ahora más allá, en relación con la limitación del acceso a las redes sociales a la gente más joven, podría ser quizás una pequeña avanzadilla pues en esto, ¿no? En este intento de toma de control de la influencia que las redes sociales ejercen sobre parte de la población. Bueno, en algo ayudan, desde luego. Ahora, yo creo que la prohibición de por sí no va a resolver nada, porque hecha la ley, hecha la trampa. Habrá seguramente formas a través de las cuales muchos jóvenes conseguirán acceder a las redes sociales. Y sobre todo, ya sabemos que solo una, digamos, postura de prohibición a veces conlleva también una reacción a las leyes que existen, sobre todo en la población joven. Quiero decir, bien estas medidas, pero yo creo que no estamos abordando el nudo gordiano del problema. El nudo gordiano del problema es la propiedad de las redes sociales y la democratización del espacio digital. Es decir, desde mi punto de vista no podemos concebir, y yo creo que dentro de una generación miraremos atrás y las nuevas generaciones mirarán atrás y nos preguntarán a nosotros cómo es posible que no habíais hecho nada hasta entonces y lo dabais como por descontado y algo normal, algo que no lo es. Es decir, que unos tecnooligarcas controlen las redes sociales, que están ofreciendo un servicio público, que marcan los debates públicos y políticos de todos nuestros países, porque sabemos muy bien que la mayoría de periodistas va a ver X que dicen los políticos ahí y que circula ahí, que son trending topics, etcétera, etcétera. Pues bueno, y entonces que una figura controle redes que informan a veces miles de millones de ciudadanos en el mundo como una empresa privada. Eso se debería convertir en un servicio público o al menos en una empresa privada con un control público y además con unas legislaciones mucho más estrictas de lo que es posible hacer y no hacer desde una propiedad de ese tipo. Yo creo que el nudo gordiano es esto. Entiendo que es un tema enorme, pero volvamos atrás en la historia, que a veces nos ayuda para interpretar cosas similares que han pasado en el pasado. A mediados, finales del siglo XIX, el mismo problema estaba durante el capitalismo industrial. Y los grandes monopolios, a regañadientes, con duras luchas, se pusieron bajo legislaciones, en ámbito sobre todo evidentemente estatal en aquel entonces, que permitieron limitar, ¿no?, el control por parte de una empresa de todo un sector. Los robber barons que mencionaba antes. Pues oye, deberíamos hacer algo similar, adaptado a los tiempos y con los retos que tenemos hoy en día. Pero mientras se van normalizando ideas, como por ejemplo la de la remigración, o esos planes de deportación masiva a inmigrantes, como lo que es una limpieza étnica, o aceptar incluso políticas de Meloni como políticas europeas de migración, que es lo de externalizar esos centros de retención de migrantes en terceros países de fuera de la Unión Europea, o por ejemplo como Meloni esta semana también se ha aprobado un endurecimiento del Código Penal que rebaja a los 14 años la edad plena de imputación en delitos a menores. María Ángela, todo esto lo vamos normalizando, lo vamos aceptando. Y a mí me preocupa muchísimo porque todo eso son conquistas. Veo cómo va comiendo el terreno, nos va cerrando el suelo a nuestros pies, ¿no? Sí, esta semana ha sido de libro en Italia con el tema de la gestión y el manejo, digamos, de la agenda por parte de la extrema derecha, ¿no? El gobierno, efectivamente, como decías tú, ha aprobado esta medida, poniendo el foco una vez más en la seguridad, entendida como exclusivamente orden público, que es la respuesta que están dando a aquellos problemas estructurales del que hablaba también Steven. Cuando lo único que falta aquí en este país es la seguridad social. Es decir, se habla de seguridad en términos de orden público para no hablar de otros tipos de seguridades, que es, por ejemplo, la lista de espera en los hospitales, la sanidad que hace agua, los salarios que no suben, el PIB que está en el 0, pero este es un patrón también que se lleva repitiendo desde hace mucho tiempo y
volvemos a lo mismo. Yo antes, mientras escuchaba a Steven, pensaba también en la responsabilidad de nosotros, digamos, nosotros los medios. Mientras estoy más pesimista en cuanto a la gestión y a la posibilidad de gestionar las redes sociales, porque creo que llegamos tarde, sobre todo Europa, me pregunto si nosotros tenemos que cambiar también, ¿no?, la manera en la que cubrimos, ¿no? Porque todo en este ecosistema que estamos, lo que antes, digamos, era el periodismo de declaraciones que te decían de no hacer, pues se ha convertido casi en nuestro afán primario, ¿no? Yo pienso en cuántos artículos, ¿no?, se hacen titulados con Trump dice. O lo mismo está pasando aquí en Italia estas últimas semanas con lo llaman el general, porque efectivamente es un ex general, Vannacci, que es, digamos, la competencia que le ha salido a Meloni por la derecha. Y este hombre, que al principio se empezó a cubrir como algo, digamos, de exótico, ¿no?, que había publicado un libro, autopublicado un libro en el que decía cosas inaceptables, ¿no?, sobre homófobo, racista. Pues ahora ha fundado un partido que según los sondeos está ya en el 6%. Ya. Entonces, en las últimas semanas Vannacci ha totalmente acaparrado la atención mediática, pero porque es muy fácil cubrirlo. Es decir, vas y incluso periodistas veteranos pues le han hecho entrevistas de media hora, no logrando pararle donde había que pararle. Sí, porque hay disparates que hay que parar. Totalmente. Steven, la mejor forma a lo mejor de combatir toda esta oleada de mensajes que tú no quieres llamar populismo, directamente hablas de fascismo. La mejor manera es reforzar, por ejemplo, los servicios públicos. Sí, bueno, yo prefiero hablar de extrema derecha, ¿no? Pero ese es otro debate y cierto, digamos, tiene una carga populista para que nos entendamos, ¿no? Sí. Ese tipo de lenguaje. A ver, no hay, digamos, no existe una varita mágica que se pueda poner en práctica y que funcione, ¿no? Yo creo que justamente hay que ofrecer una respuesta poliédrica, compleja, que toca muchos elementos, ¿no? Antes, en parte, ha salido un poco esta cuestión. Ahora bien, yo creo que un elemento importante, conectándome más con tu pregunta, concierne construir los lazos sociales en nuestras sociedades desestructuradas, deshilachadas, más atomizadas que en el pasado. Yo creo que esto, antes he mencionado, por ejemplo, ¿no? José decía de esa charla en la Barceloneta, donde salían discursos que hemos escuchado a veces sobre personas, inclusive de origen extranjero, racializadas, que compran el relato excluyente de la extrema derecha. Es decir, ese es un trabajo difícil, pero es un trabajo que se hace si existe una sociedad estructurada, si existe políticas sociales, por un lado, por parte de la administración pública, pero también si existen asociaciones de la sociedad civil presentes en el territorio, que hablan con la gente, que conectan nuevamente los vecinos. Si estamos en una sociedad más individualista y más individualizada, donde no nos conocemos entre nosotros, donde no hablamos, frente a un mundo que está cambiando también rápidamente, ¿no? Por muchas razones y no solo las tecnológicas, pues los discursos que circulan cada vez más paralelamente en las redes sociales, también en los medios tradicionales, que conectan con pasiones tristes, que diría Spinoza. El miedo, el odio, tienen más capacidad de encontrar un terreno abonado y una sociedad donde hay menos, permitidme la metáfora, anticuerpos para frenar la difusión de ese tipo de discursos. Es decir, tenemos que reconstruir nuestras sociedades, eso es fundamental, y eso impactará también luego en lo que circule en los medios, en cuáles son los debates en las calles, en los bares. Y una sociedad más cohesionada significa también una sociedad más movilizada, que entonces consiga marcar los debates públicos con toda una serie de luchas. Hago un ejemplo brevísimo porque creo que es muy importante. En Serbia existe desde hace casi 15 años una autocracia electoral, que es la del gobierno de Vučić, muy similar a la de Orbán, que cayó hace unos meses. Durante 13 años, la oposición serbia jamás consiguió marcar el debate político. Vučić ganaba por goleada, utilizando también vías antidemocráticas para confirmarse las elecciones y gestionar el poder. Pero era imposible, parecía, por parte de la izquierda y los movimientos sociales serbios cambiar
las tornas al debate público. Bien, hace 1 año y medio, 2 años, a raíz de un accidente que costó la vida de unas personas en una estación de trenes en una ciudad serbia, pues se empezaron a movilizar las personas, fue una protesta casi espontánea tras ese drama, pero luego estas personas consiguieron reconstruir redes, no solo en los partidos de oposición, sino desde abajo, desde los estudiantes a parte de la clase trabajadora, etcétera, y manifestarse en las calles cada día. Y eso ha conllevado que de momento el señor Vučić siga en el poder, pero que tuvo que hacer dimitir el primer ministro y gran parte del gobierno, que la calle estaba marcando el debate político en Serbia. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos una sociedad activa, donde haya participación política, donde haya cuerpos intermedios que permitan reestructurar esta sociedad, y eso le dará la vuelta a la tortilla. No digo que esto sea fácil, pero este es el camino. Si seguimos desconectados, mirando solo las pantallas de los móviles, sin hablar con nuestros vecinos, sin tener cuerpos intermedios fuertes, pues los discursos de miedo y de odio, la teoría de la conspiración, los bulos que circulan en las redes sociales, que facilitan las redes sociales además su circulación, pues tendrán cada vez más éxito, o nos costará cada vez más desmontarlos. Steven, está en Albania, está la población movilizada para evitar que se construya un resort en un paraje natural, y están los ciudadanos defendiéndolo. Quizá sea la manera de hacerlo, y es paradójico que apuntes a eso, y aquí apelo a María Ángela y sus recuerdos, porque esta semana se han cumplido 25 años de aquella movilización en Génova contra el G8, ¿no? Que fue como una de las protestas contra la globalización, que entonces lo que se gritaba en esas protestas decían que eran argumentos de la extrema izquierda, y no eran más que una previsión de lo que ahora estamos viviendo, ¿no? Sí, la extrema derecha diría que eran de sentido común, ¿no? Y 25 años después se ha demostrado, ¿no? Se decía entonces que otro mundo era posible, y se hablaba ya del calentamiento global, de la desigualdad, de tasar las plusvalencias financieras, cosas que luego han calado en el debate. Pero allí en Génova, que para mi generación, los que tenemos entre 40 y 50 años, marcó sin duda un antes y un después, se quiso parar un movimiento que después de muchísimas décadas por fin era transversal e internacional de verdad. En Génova había desde monjas hasta los llamados antisistema. Y lo peor de todo, en Italia se sigue recordando mucho porque es una herida abierta, como bien escribió ayer en El País Íñigo Domínguez. Sí. Bueno. Es una herida abierta porque la gestión allí del orden público, y hay muchos que pensamos que intencionalmente, fue desastrosa. Eso ha marcado muchísimo, y combinamos a quien quiera recordarlo que lea, que recoja ese artículo. María Ángela Paone, muchísimas gracias y bienvenida al programa y a tu casa, que es la SER. José Mansilla, que sigas bien en Menorca, ¿eh? Me das envidia. Lo intentaré, gracias. Rodrigo Terrassa, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y Steven Forti, siempre es un placer escucharte y hacer reflexiones sobre este y otros temas. Gracias también por estar esta mañana en el programa. Un gusto, gracias a vosotros y hasta la próxima. Un abrazo. Y a todos ustedes vamos a estar muy pendientes ahora en el boletín de noticias, porque ha llegado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al centro de coordinación en Cenicientos. Vamos a ahora actualizar en punto toda la información que nos llegue de estos incendios y de esta zona. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.